Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Esta semana sobre todo tendremos que estar pendientes al viernes 8 de diciembre, ya que a las 2:30 de la tarde hora española tendremos los datos de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Como veis, se espera que se mantenga en el 3,9%. Y por cierto, aprovechando que estamos hablando de la próxima semana, a partir del miércoles estaré de viaje y no tengo claro cuándo voy a tener la disponibilidad para poder subir análisis. Con suerte igual el jueves ya puedo volver a subir algo, pero no os puedo prometer nada. Como ya sabéis, siempre hago todo lo que está en mis manos para poder compartir el análisis. Si no, también os recomiendo que me sigáis en mi cuenta de Twitter, ya que por ahí de vez en cuando también comparto información extra. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Por otro lado, parece ser que se valora que durante el próximo año tengamos varios recortes en los tipos de interés, como veis sobre todo a partir de marzo. Ahora pasamos a revisar la situación de Bitcoin. Como veis, por el momento parece ser que intenta mantenerse dentro de esta dinámica alcista. Ayer estuvo testeando la parte alta, pero ahora intenta consolidar un reingreso. Vamos a ver un poco qué es lo que sucedió en el día de ayer. Estuvimos comentando cómo el precio encontró equilibrio sobre la zona del BIPOC del gráfico diario, sobre los 38.755, pero luego entraron compras muy agresivas en esta vela de aquí. Vemos también cómo el volumen subió bastante, llevándose toda la liquidez que había por parte de los shorts. Os recuerdo que en días anteriores también estuvieron castigando bastante a los shorts. En este primer movimiento se llevaron un poco de liquidez, luego en esto siguieron llevándose posiciones y ya ayer se llevaron todo lo que quedaba. Luego revisaremos como siempre los mapas de liquidaciones igualmente. Pero tras visitar esta zona de máximos, no quedaba demasiada liquidez por parte de los shorts. Además que estamos en la parte alta de la dinámica alcista. Así que vamos a analizar un poquito la estructura que ha estado desarrollando durante estas últimas horas. Venimos de un movimiento alcista muy agresivo, pero las huellas de la fase A nos están indicando cierta debilidad. Aquí vemos cómo intentó perder el soporte, poco después de iniciar la estructura, teniendo en cuenta esto como una pequeña muestra de debilidad. Tras esto el precio continuó desarrollando un movimiento lateral y luego tuvimos esta otra vela de intencionalidad alcista dentro de la estructura. Como veis, dejando cierta mecha en la zona de la dinámica alcista y luego posteriormente tuvo un intento de ruptura de la resistencia, que en esta estructura está sobre los 39.704. Tras esto hemos visto rechazo y reingreso otra vez en la estructura. Mirad además dónde está el BIPOC en la estructura, está sobre la parte baja de la misma. Estamos viendo varias huellas que nos podrían indicar que estamos frente a una distribución, algo que nos cuadraría bastante teniendo en cuenta que está sobre la parte alta de la dinámica, lo que podría hacer que en el corto plazo pudiésemos visitar otra vez niveles operativos más abajo. El principal objetivo en caso de que viésemos ruptura y test de consolidación sería buscar otra vez la zona del BIPOC donde ayer tenía este equilibrio, sobre los 38.758. Si visitásemos estos precios, recordemos que también tenemos que estar pendientes a la estructura del gráfico diario, porque en el gráfico diario, tras la ruptura de la resistencia, podríamos esperar un test de consolidación para intentar valorar compras. Pero si no termina consolidando, desecharemos ese setup y volveremos a la estructura operativa. En ese caso, tendríamos un reingreso agresivo, donde podríamos incluso perder la dinámica alcista. En la consolidación de esta ruptura sobre la propia zona de la resistencia es donde tendríamos oportunidades operativas en short, hasta por lo menos la parte baja de la estructura. Y os recuerdo también que para los perfiles más conservadores se podría esperar a la muestra de debilidad, alcanzando la parte baja, esperando la ruptura del soporte y el posterior test de consolidación sería lo que nos estaría dando la oportunidad para buscar niveles operativos más bajos en un movimiento de continuación bajista. Estos serían principalmente los setups que estamos valorando actualmente en las diferentes temporalidades. Solo buscaríamos compras en esta estructura si tras visitar la parte baja tuviese un rechazo y reingreso, lo mismo que estamos viendo actualmente, pero en la parte baja de la estructura. Esto también nos podría dar oportunidad operativa, pero como todavía no lo hemos
hemos visto, es un setup que todavía tendremos que esperar a ver si se llega a dar o no. También me gustaría destacar los picos del volumen que estamos viendo en esta estructura, algo que suele ser más característico de una distribución. Y dicho esto, vamos a pasar a revisar como siempre nuestras herramientas. Os recuerdo que tenéis el enlace a todas estas herramientas en la descripción del vídeo. Como veis, esta es la liquidez que comentábamos que ya se llevaron por delante en estos últimos días. Había muchísima liquidez por parte de los short, y en la vela que vimos ayer ya se llevaron todo lo que quedaba en este clúster. Ahora, como veis, empieza a entrar liquidez por parte de los short en esta zona, en torno a los 40.018 aproximadamente. Pero como veis, el volumen ya no es comparable ni con esto, ni con esto, ni con esto. Es muchísimo menos. Ahora mismo, donde más liquidez estamos viendo cerca sería en la zona de los 38.200. Obviamente liquidez por parte de los long. Si nos centramos en la liquidez de 100x, vemos como hay un poquito sobre los 39.200, donde más liquidez hay es en los 38.588 y luego vemos un poquito también sobre los 38.144. Vimos ligeramente cómo indicó tendencia alcista el indicador de tendencia, pero poco después se acabó retirando la señal. En 50x, donde vemos liquidez es sobre los 40.000 también y sobre los 38.846, pero donde más liquidez estamos viendo es por parte de los long en los 38.190. Luego, como veis por aquí, también tenemos liquidez en torno a los 37.235. Y aprovecho para enseñaros esta publicación que hice en Twitter, donde se ve un escenario un poco más general de cómo está la liquidez actualmente en Bitcoin. Como veis, aquí tuvimos un clúster de shorts bastante grande que se fueron llevando poco a poco en este movimiento alcista. Se mantiene toda esta liquidez por parte de los long en estos niveles. Esto sería bastante interesante, sobre todo para setups de medio largo plazo, ya que en caso de tener una corrección en una fractalidad mayor, este podría ser un objetivo muy interesante, donde luego también se podrían construir posiciones en long, sobre todo si mantenemos esa tendencia alcista que estamos viendo. Sería probablemente una de las mejores zonas para valorar compras todos aquellos que estéis esperando a comprar, aunque si liquidan todo esto quizás el precio podría caer un poquito más. Pero bueno, es una zona para tener más o menos como referencia. En Bookmap vemos como hay bastante volumen de ventas, sobre todo a partir de los 40.000, hasta los 40.250 aproximadamente. Hay algunas compras también en los 38.800. En el Multibook vemos ventas sobre los 40.000 y compras en los 38.400. El volumen de compras que veíamos en los 38.000 se ha retirado, aunque yo creo que más que retirarse se ha desplazado con menor volumen. Y para terminar vamos a revisar The Kingfisher. Estamos viendo cómo claramente hay bastante liquidez actualmente por parte de los long, sobre todo hasta los 36.600. En este otro mapa vemos algo similar, a partir de los 38.920 hasta los 37.540 tenemos mucha liquidez por parte de los long. Como veis, hay tres picos, el primero en torno a los 38.715, un segundo en los 38.230 y este último, que es donde más hay, sobre los 37.817. Atentos a esto porque ayer ya comentábamos que Bitfinex estaba descargando spot, pero hoy también vemos cómo Binance ha estado descargando. En los mapas de corto plazo vemos cómo la situación es un poco 50-50, quizás inclinándose un poquito más por parte de los long, aunque queda liquidez por parte de los short hasta los 40.026. Y luego por parte de los long tenemos aquí un clúster bastante importante en los 39.520, otro desde los 39.440 hasta los 39.172, con pico de liquidez en los 39.296.